edición más de Perfiles 360. Hoy tengo una invitada especial, me acompaña Pilar Gómez. Ella es fundadora y directora de la Fundación Diabetes LATAM y es un honor tenerte, Pilar. Muchas gracias. Y vamos a conversar muchísimo de tu historia, que creo que es una historia realmente espectacular de todo lo que has logrado y también de esta fundación y todo lo que aporta a Panamá y a la región. Así que bienvenida. Muchas gracias. Pilar, yo tengo algo así como que hasta te pregunté porque me quedé nieta, hija, sobrina, prima, hermana y madre de diabetes tipo 1. Así Esto es algo un poco atípico. Muy atípico. Toda Mucho. tu familia has tenido desde que naciste prácticamente ese contacto con la diabetes tipo 1. Sí, sí. Pues mi abuela, todo empezó con un diagnóstico de mi abuela. Yo creo que yo debía tener en esa época 13 o 14 años, cuando a mi abuela la diagnosticaron. Y después, en cada generación empezaron a aparecer casos. Después, en la generación de mi mamá y una de sus hermanas. Después mi hermano fue diagnosticado, después mi hija menor y después mi hermano, mi hijo mayor, y es como una cadena de dominó. Ahora bien, Pilar, tú obviamente ya tenías esa relación con la diabetes y tu hija es diagnosticada, Hannah, a los 7 años. Tú teniendo información, porque hay gente que no conoce absolutamente nada de la diabetes, ¿cómo empiezas a darte cuenta y dices, esto hay que chequearlo? Pues mira, como para también crear conciencia, sí, y que la gente se dé cuenta que hay que yo me acuerdo mucho, sobre todo el diagnóstico de mi mamá y de mi hermano. Me acuerdo muy vívidamente cómo aparecieron los síntomas, cómo nos lo notificaron. Y cuando Hannah empezó a tener los síntomas, nosotros vivíamos en Londres, mi marido es inglés, y siempre pasamos vacaciones en Colombia, vacaciones de diciembre, que para nosotros era invierno en Londres, acá pues en Colombia vamos a la playa y al trópico, y Hannah empezó con los síntomas clásicos, que son cansancio, orinar en exceso, sed en exceso y bajar de peso. Entonces era un desaliento y se acostaba en una hamaca en la playa y yo le decía, pero Hannah, estamos en el trópico, ven, nademos, juguemos en la arena. Y me decía, mamá, no puedo con mi vida, estoy muy cansada. Y de repente, el 24 de diciembre, Hannah empezó a ir al baño de noche. Creo que esa noche fue al baño como 6 veces. Y a mí me cayó desde el estómago la noticia para mí misma. Yo dije, esta niña debe tener diabetes. Estos son los síntomas clásicos. Y le dije a mi marido, que es una persona muy tranquila, contraria a mí, yo le dije, Sai, yo creo que Hannah tiene diabetes. Y me dijo, no, Pili, pero ¿cómo estamos? ¿Por qué? Porque tiene mucha sed, está yendo al baño. Sí, claro, estamos a 40 grados, todos tenemos sed. Esto pasó durante una semana, Hannah con mucho desaliento, y el día que regresábamos a Londres, el vuelo era de 12 horas y Hannah fue al baño 14 veces. Y se ha tomado una limonada. Nosotros aterrizamos y yo en mi celular busqué síntomas de la diabetes tipo 1 y me salió todo. Y fuimos directo al médico, pero yo ya iba como con un diagnóstico. Yo llegué con ella y le dije, quiero que me desmienta lo que yo pienso. Y cuando él tomó la muestra de orina me dijo, tiene 10 minutos para llegar al hospital. Entonces, pues fue algo muy difícil porque es diferente tú ver a tu mamá y a tu hermano como adultos a ver a un niño, pero yo sabía los síntomas y yo pude actuar rápidamente. Y importante también, un poco lo que buscamos también con este programa es concientizar sobre todos esos síntomas. Ahora bien, este diagnóstico te llega en un país, en Reino Unido. ¿Cuál fue el acompañamiento que recibiste en ese momento digamos, en la medicina pública, ¿no? En Europa? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué consejos te dieron? ¿Cómo te guiaron? Ok. Me recibió primero un país que tiene salud universal y para mí eso fue, yo siempre lo había valorado conceptualmente, pero nunca lo había vivido hasta que llegue este diagnóstico tan grande, una condición que es muy costosa si tú la tienes que pagar, y empecé a vivir en ese sistema que primero tiene total cubrimiento de todo lo que es médico, tratamiento, insulinas, que es el líquido más costoso que existe en el mundo, insumos, pero además con un acompañamiento educativo y emocional que fue increíble. Y yo empecé, paralelo a todo esto, a mi mamá y a mi hermano los habían diagnosticado en Colombia y yo empecé a establecer este paralelo
Y cuando nos reuníamos yo les preguntaba, ¿ustedes tienen educador de diabetes? ¿Ustedes les han dado curso de control de carbohidratos? Y empecé a ver esa brecha, pero la veía muy conceptualmente. Y en el 2017 nos venimos a vivir a Panamá y ahí nuevamente me cayó como este bloque. Y yo dije, ¿por qué no podemos tener en nuestros países lo que se tiene en otros países? Y yo no lo digo aspirando a lo imposible, yo digo, tropicalicemos dentro de lo posible lo que tienen estos países que están tan avanzados. Entonces, yo te resumiría que lo que tienen es salud universal, donde una persona, indiferente de su estatus económico, va a recibir lo que necesita para sobrevivir y vivir. Y dos, un acompañamiento educativo y emocional que después de la insulina es lo más importante en la diabetes tipo 1. Y me alegra que lo digas después de la insulina porque quiero hacer conciencia un poco de qué es exactamente la diabetes tipo 1. Mucho se habla de, ¡ay! No comas tanta azúcar que te va a dar diabetes a los niños. ¡Ay! Es que no sé qué. ¡Ay! Es que hay que prevenir. ¡Ay! Es que ese ejercicio. Y eso está muy bien para prevenir la diabetes tipo 2, Exacto. que es la que podemos controlar con nuestra alimentación, con una alimentación adecuada, con ejercicio. La diabetes tipo 1, ¿es prevenible? Ok, entonces acá hay una distinción muy importante y me alegro que me hayas hecho esta pregunta. La diabetes en el mundo comparten el mismo nombre, pero tiene un apellido diferente y el apellido hace toda la diferencia. Entonces, los tres bloques grandes son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes estacional. La diabetes tipo 1 es la diabetes que le da entre el 5 y el 10% de todas las personas con diabetes. Entonces, tiene una minoría representativa. Es una condición autoinmunológica donde el cuerpo ataca las células del páncreas que producen insulina y no es prevenible y no es curable. Y la insulina, para que también hagamos un poco de docencia, es la que equilibra el azúcar en el cuerpo. Sí, la insulina es una hormona que secreta el páncreas, que es como la llave que abre la célula y eso permite que entre la glucosa de los alimentos que comamos dentro de la célula. Si esa llave no existe, y eventualmente no te inyectas insulina, te mueres. Entonces, es una situación muy crítica. ¿Es de vida o muerte? Es de vida o muerte. La insulina y tener los niveles adecuados. Exactamente. La diabetes tipo 2 es una condición metabólica, donde el cuerpo sí produce insulina, pero no se metaboliza bien y el 85% de las personas con diabetes tipo 2 tienen obesidad y sobrepeso. Entonces, de ahí la asociación con estilo de vida. Y es un tipo de diabetes que te va dando oportunidad. A ti primero te diagnostican con prediabetes, que es resistencia a la insulina, y eventualmente con diabetes tipo 2. Y la diabetes estacional es una condición que da durante el embarazo y en la mayoría de los casos deja de existir cuando nace el bebé. Y estamos hablando específicamente en esta fundación en la diabetes tipo 1, que no es prevenible, que no es curable y que se tiene que atender todos los días a toda hora con unos niveles óptimos de insulina. Exacto. que se mide a través de pincharte, sensores los que tienen y saber siempre cuál es el nivel óptimo, a veces o dando azúcar o bajando el azúcar. He tenido amigos de mis hijos en casa, en el interior, y he podido ver cómo a muy temprana edad toman una cantidad de decisiones por minuto que a mí realmente me asombra. Pilar, tú llegas a Panamá, ves estas grandes diferencias y dices, yo tengo que hacer algo. Así que quiero que me digas, antes de que nos vayamos a la pausa, el diagnóstico de tu hijo, ¿fue en Panamá o fue en Londres y fue a los 17 años? La diabetes no tiene edad. No tiene edad. La diabetes tipo 1 no tiene edad. Y ahora la 2 tampoco, porque estamos diagnosticando niños que por obesidad están presentando diabetes tipo 2. Pero sí, yo pensé que mi hijo no... Yo pensé que con Hannah ya cubríamos la cuota de diabetes. De la familia, del núcleo familiar. Sí. Y nos fuimos de vacaciones un noviembre, Nico tenía 17 años, a mí ni se me cruzó por la cabeza que él pudiera tener diabetes y a nosotros nos encanta caminar y estábamos caminando en un bosque y Nico de pronto verbalizó, casi que abriendo el libro, ustedes no van a creer, anoche yo me tomé como 5 litros de agua, estoy con un hambre que no puedo con mi vida
Y cuando dijo eso, yo tuve la misma sensación que tuve con Hannah. Y Hannah se voltea y le dice, pues Nico, déjame yo te pincho el dedo, hagamos una glucometría y salimos de esto. Estábamos los 4 sentados en una mesa de picnic y Hannah pinchó a Nico. ¿Cuántos años tenía Hannah ya? Hannah tenía 16. Lo pinchó y el glucómetro cuenta de 10 a 1. Y eso fue como los 10 segundos más largos de mi vida. Y cuando le sale la señal, ella se tapa la boca y nos mira y lo voltea y Nico estaba en 280. Los niveles no deben estar más altos de 130. O sea, más de 130 es ir al hospital. Pues no es ir al hospital, sino que tú y yo tenemos un páncreas que nos mantiene los niveles de azúcar más bajos. Entonces, para las circunstancias en que estábamos, Nico no debería tener 280. Cualquier medida por encima de 200 ya está fuera de rango. Y Nico estaba en 280 y estábamos caminando. Eso fue hace 2 años. 2 años apenas. Hace 2 años. Wow, bueno, Pilar, yo creo que no hay una persona que sepa más de diabetes porque no solo que lo tiene en su familia, en sus hijos, este diagnóstico de hace 2 años, después de haber estado, ¿cuánto tiempo tenía? 11. 11 de diagnóstico. Ya llevamos 10 años, 11 años con Hannah. Hasta que vino este diagnóstico. Y no solo por lo que le ha tocado vivir, sino por también lo que ha estudiado y se ha certificado. Y en nombre de toda esta familia y pudiendo apoyar y ayudar, fundaron esta Fundación Diabetes Latam, de la cual vamos a hablar al regresar de la pausa y hablar un poquito de en qué consiste, cómo ayudan, cómo se especializó y cómo ha ido sumando personas para esta causa. Hacemos una breve pausa, regresamos, estamos con Pilar Gómez, ya volvemos. Continuamos con esta entrevista a Pilar Gómez. Ella es fundadora y directora de Diabetes Latam y estamos hablando un poquito de las condiciones que se dieron a lo largo de tu vida para que finalmente cuando llegaras a Panamá dijeras hay que hacer algo. Y abrieron esta fundación, eres fundadora, que atiende a más de 1.800 personas a lo largo de Panamá y virtualmente a otros países. Y ustedes donan en insumos o han donado alrededor de $2.5 millones en insumos para personas con diabetes. Esto lo hacen a través de donaciones internacionales. Nosotros tenemos una alianza con una ONG australiana que se llama Life for a Child, que la fundó un endocrino pediatra de la Universidad de Sydney, cuyo sueño es que ningún niño en el mundo se muera por diabetes tipo 1. Y somos uno como de 46 países que recibe donaciones de esta ONG, que es una belleza. Es un programa que en Panamá se llama Vida para la Diabetes, que tratamos de emular lo que es Life for a Child. Y en este programa empezamos en agosto del 2022 con 30 participantes, 30 personas que recibían donaciones y vamos en 280. Son personas que viven en Panamá, unos panameños, otros extranjeros, de los 0 a los 25 años. Las ONGs que nos donan tienen ese punto de corte a los 25 años. Es un programa de educación y de apoyo donde el resultado de tu participar es que te damos donaciones. Es decir, la donación no viene sola. No viene sola, porque la diabetes no viene sola. Claro, es un apoyo, una educación. Exacto. Y ser autónomo de tus propias decisiones, que creo que es muy importante que hablemos un poquito de esa parte. Ustedes se enfocan en 3 pilares importantes que creo que vamos a hablar de cada uno de ellos, de educación, de apoyo y del tema de activismo. Exacto. En educación, ¿qué hacen? Yo sé que ustedes hacen unos camps maravillosos que me encanta, donde los niños con diabetes pueden participar. Y aquí es donde hablábamos que lo que implica la diabetes es la cantidad de decisiones diarias que tienes que tomar. Cada vez que voy a comer algo, cuánta insulina necesito, cómo tengo el azúcar, cuándo subo. Hay personas que tienen más tecnología, otras personas que no tienen ese acceso a la tecnología de poderlo tener en el celular, en una app, un sensor. Otros hay que estar pinchándolo cada tanto, 8 veces, 9 veces al día. ¿Cómo ustedes educan a través de la fundación para que las personas con diabetes, los padres, puedan tener el apoyo y los niños y puedan después ser autónomos de sus propias decisiones? Sí, la educación, digamos que fue nuestro pilar principal.
Porque si tú lees la literatura y con base en la experiencia que mi familia tuvo en Inglaterra, es lo que más te saca adelante después de tener las medicinas. Entonces, en educación tenemos dos líneas de programas. Tenemos programas virtuales porque nosotros nacimos en pandemia. Nosotros, la primera subvención que recibimos del Club de Leones, la recibimos en diciembre del 2019 y cuando íbamos a empezar todo lo presencial llegó la pandemia y decidimos con el apoyo de ellos virtualizar todo. Durante los primeros 2 años fuimos virtuales. Entonces, virtualmente tenemos 5 programas y por eso es que tenemos tantos miembros de otros países, porque se pueden conectar y pueden tomar sus capacitaciones virtualmente. Esos son programas online. Hay 3 que están en nuestra plataforma que son asincrónicos, o sea, tú los puedes tomar cuando quieras. Y tenemos otros que son como en vivo, que son unos Zoom para padres y unos campamentos virtuales para niños hasta los 16 años. Y también tienen unos campamentos físicos. Y lo también. presencial, Qué exacto. bonito. Lo presencial sí solamente lo tenemos en Panamá. Y yo creo que nuestro programa estrella para los niños es este campamento. Nos lo llevamos 3 días al año. Nos llevamos un grupo de 60 niños, lo vamos a incrementar a 75. Nos los llevamos a Colón, lejos de sus padres, y para la mayoría es la primera vez que duermen una noche sin sus papás. Y para la mayoría de los papás es la primera vez que pueden dormir tranquilos, sabiendo que alguien que sabe de esta condición se va a encargar de ellos. Exacto. Qué bonito. En Panamá hay 7 endopediatras y este año tuvimos 4 en el campamento. O sea, es una misión titánica, pero es una oportunidad donde los niños durante 3 años sin 3 sus días, papás, ajá. 3 días. Ellos quisieran que fuera 3 años. 3 días están sin sus padres y los educamos y los apoyamos y ellos crean comunidades. Es el campamento de niños. Qué belleza. También otro de los pilares importantes, apoyar. Sí. ¿De qué manera apoyan? Porque esto es una enfermedad, una condición, es una condición que llega a la casa y afecta a toda la familia. Porque al final hay que tomar decisiones en base a cómo está tu azúcar todo el tiempo, qué puedo comer, qué no puedo comer. Y obviamente se necesita el apoyo de la familia. ¿Cómo apoyan ustedes a las familias, sobre todo de bajos recursos, donde no de repente encuentran las respuestas que deberían en un sistema de salud como el nuestro? El apoyo es como todo ese acompañamiento psicoemocional. Mucho del apoyo se da orgánicamente. O sea, cuando tú te llevas 60 niños a un campamento de 3 días, ahí tú oyes las conversaciones de ellos y es algo absolutamente divino. Ellos están creando su misma red de apoyo informalmente. Lo mismo nos pasa con los padres cuando los reunimos. Pero hemos firmado algo mucho más formal, que es un acuerdo con esta ONG, esta fundación en Panamá que se llama Ni Uno Más, donde los padres y los niños van a poder tener acceso a un tratamiento psicológico si lo necesitan o lo desean a un precio muy asequible, porque son muy pocas las personas que pueden pagar un psicólogo clínico o un psiquiatra si no se sienten bien, y esta es una condición crónica donde el impacto emocional es muy alto. Claro que sí, y necesitan el acompañamiento. Y el tercer pilar que me parece espectacular y es que es tan importante, que es el activismo. Y el activismo, ¿por qué? Porque eso lo que produce es que realmente se puedan hacer políticas de Estado y se pueda tener el músculo para poder hacer cambios, no solo desde las personas que pueden ayudar directamente, sino dejar un legado para lo que viene y para una política de Estado en el país. Exacto. Han estado trabajando en la ley de diabetes. Cuéntanos un poco de la ley. Tienen un acuerdo también con el Meduca. Con Vinsa, y tienen unas guías educativas. Cuéntanos un poquito y después hacemos una lista de deseos. Sí. El activismo es una parte importantísima de lo que hacemos las fundaciones, creo yo, porque en últimas con activismo tú estás impactando todo el sistema. Si tú te llevas un niño a un campamento, le estás ayudando a ese niño y a esa familia. Pero si tú quieres crear un impacto macro y duradero, yo pienso que hay que incidir en políticas públicas de una manera muy positiva, o sea, sumando y no solo criticando al gobierno. Entonces, en activismo tenemos 3 grandes objetivos. 1, lograr una ley de diabetes. En Panamá ya hay 2 leyes no reglamentadas. Entonces, no sabemos si es mejorar esas o trabajar en una ley nueva. La segunda es formalizar lo que se llaman las guías de manejo clínico, que es como si fuera el manual de cómo se maneja la diabetes. Cuando me dice formalizar, ¿cuál es el estatus actual? El estatus actual es que
estas guías que en muchos países se actualizan anualmente. En Panamá llevábamos 20 años sin actualizarlas. Por fin salió una actualización el año pasado. Pero son unas guías que acá se consideran una recomendación. Entonces, pues no hay en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud y en la caja, o sea, en todo el sistema médico. Entonces, si tú eres médica o si tú eres un centro de salud, puedes o no puedes seguirla. Y creemos que para que se homogeneice el cuidado y se eleve, eso sería formalizar un poco. Y el tercer objetivo es lograr que el tratamiento de la diabetes tipo 1 se dé de una manera integral, como que si tú tienes un niño con diabetes, no tengas que corretear todo el mes las diferentes citas, el laboratorio, la insulina acá, la tira reactiva acá, sino un poco como un one-stop service, o sea, un día cada 3 meses o un día al mes. Pilar, pero eso existía todo. Ya. Eso existía antes. Hubo unas clínicas ¿En de qué diabetes. Año existió? Creo que fue como del 2013 al 2017. Hubieron 32 clínicas de diabetes, no eran perfectas, pero era mucho algo, mejor. Y era empezar. O sea que el llamado aquí para, por favor, que ayuden a reactivar estas clínicas que les hace una gran diferencia, sobre todo a estos padres que tienen que llevar a los niños y ver demasiados diferentes puntos alrededor. Exacto. Pilar, vamos a hacer una pausa. Sí. Al regresar, queremos saber cómo se fondean, o sea, de dónde sacan, ya sabemos que tienen un patrocinador de ONG externa, pero cómo recaudan fondos a nivel local y dónde se visualizan a corto y mediano plazo. Okay. Hacemos una breve pausa, regresamos, estamos con Pilar Gómez, fundadora y directora de Fundación Diabetes Latam. Ya volvemos. Bueno, continuamos con esta entrevista. Pilar, sabemos que tienen a esta fundación maravillosa que les ha ayudado a los insumos. ¿Cómo recaudan fondos ustedes? Nosotros a nivel local, ¿y para qué son esos fondos para todos estos proyectos que hemos hablado? A nivel local tenemos algunos donantes muy generosos que nos donan, digamos, para un programa específico, que tienden a ser otras fundaciones o empresas privadas, pero también tenemos oportunidades de recaudo, que es, por ejemplo, nuestra Noche Azul, que es en noviembre, que es el mes de la diabetes, hacemos una gala. Este año vamos a hacer una noche de teatro. Tenemos un programa que se llama Ángeles de la Diabetes, que lo lanzó una mamá de la fundación, que es muy lindo, donde tú puedes apadrinar un niño durante un año, durante 6 meses. Entonces tenemos fuentes de recaudo, digamos, a nivel corporativo o institucional y a nivel de personas naturales, y tenemos resolución de la DGI, entonces podemos emitir recibos que incentivan para la donación. Claro que sí. ¿Cuál sería esa lista ideal que quisiera Pilar ver aquí en Panamá con el tema de diabetes? Yo quisiera, y yo creo que somos totalmente capaces, que en Panamá exista un sistema educativo y de salud y de trabajo donde se acepten las condiciones, como la diabetes, no es la única, pero donde tú no tengas que luchar para sobrevivir, donde el 37% de tu ingreso mensual no se tenga que ir en comprar insulinas y tiras, que eso es lo que está pasando ahora en Panamá. Entonces, un sistema que te cubra, de pronto no aspirar a lo que hacen en otros países mega industrializados, pero Colombia y Costa Rica, que son nuestros vecinos, tienen algo mucho más fuerte que nosotros. Y un país que no discrimine a una persona que no escogió que su páncreas no funcionara. ¿Cuánto le cuesta, disculpa Pilar, pero yo creo que es importante ponerlo, cuánto le cuesta a una persona si el Estado no lo ayuda sobrevivir? Porque es un tema de supervivencia y yo creo que esto quede claro. Esto no es opcional, esto es vida o muerte. ¿Cuánto le cuesta a una persona? Y no estamos hablando de sensores, solamente la insulina y los medicamentos necesarios para sobrevivir al mes. Nosotros hemos hecho ese ejercicio y las personas con diabetes tipo 1 usan 2 insulinas. Tus 2 insulinas, que son las más modernas, que es las que se merecen las personas con diabetes tipo 1, y el glucómetro solamente con tiras te puede costar al orden de $400 al mes. $400 al mes, que es lo que se aspira que el Estado pudiera, obviamente, esto es sin sensores. Y quiero nada más explicar que el sensor, que tiene otro costo y que en países como Colombia y Costa Rica sí les dan los sensores a las personas con diabetes, lo que hace es que no tengan que estar pinchándose el dedo 7 y 8 veces al día. Estamos hablando de niños. El sensor lo que hace es que te lo mide
y te lo cambias cada ciertos días. O sea que si le agregamos el sensor, como en otros países, a una persona le puede estar costando $800. Un poco menos, pero ahí no estás incluyendo laboratorios, consultas médicas, solamente, digamos, en insulinas e insumos, exacto. Yo quería decirte, tenemos el mensaje, digamos, para el Estado, lo que debería como Estado, y cuando hablo de Estado no hablo de un gobierno específico, sino que estamos hablando de lo que se aspira a que el Estado pueda lograr, entendiendo que ustedes buscan y han tenido la colaboración más o menos con todos los gobiernos. ¿Qué mensaje le darías a la población en general que no tiene ni idea de esta condición, que está viendo este programa y es la primera vez que tiene un acercamiento con lo que es vivir? Yo creo que el mensaje específicamente con diabetes tipo 1, como no la puedes prevenir, un mensaje importante es: debes estar atenta a los síntomas, sobre todo si tienes niños. Si tienes un niño que está perdiendo peso inexplicablemente, orinando mucho más de la cuenta, tomando mucha más agua o cualquier otro líquido y con mucho cansancio, no hay que esperar. Con una gota de sangre de un glucómetro, tú puedes ver si los niveles de azúcar son muy altas. Y desafortunadamente, la diabetes tipo 1, como todas las condiciones autoinmunes, están creciendo. Entonces yo creo que la detección temprana es importante. Y lo otro es, trabajemos en políticas públicas para que el legado que le dejamos al país y a nuestros hijos sea un legado sostenible y para siempre. Me encanta, Pilar. Y para despedirnos, me gustaría que le dieras un mensaje a las personas que sí tienen diabetes tipo 1, a las madres que te están escuchando de la fundación y las que no están en la fundación, que quizás tienen los medios o no los tienen, pero han estado solos, hablo por la familia. ¿Qué mensaje les darías a ellos de cómo acercarse y cómo apoyar y cómo ustedes los pueden apoyar? Ok, el mensaje es: entren a nuestra página web, diabeteslatam.org, inscríbanse, es totalmente gratuitos, hagan parte de una comunidad donde van a estar con educación, apoyo continuo, y eso hace una diferencia inmensa para nosotros como familia y para nuestros hijos. Bueno, Pilar, te quiero agradecer que hayas venido aquí, que nos hables, agradecerte en nombre de todas las personas que se ven beneficiadas de alguna manera con esa labor que te has echado encima y que has ido sumando gente, empresas, y que este programa sirva también para generar conciencia y sobre todo para generar apoyo hacia esas políticas que se necesitan para la salud en Panamá. Gracias a ti. Bueno, de esta manera llegamos al final de este programa con Pilar Gómez. Espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima. Chao.